Seguimos con mucha más información en esta Informados. Acuérdate que puedes seguirnos en redes sociales, Telecreativa, Canal 5 de Lanús. Estamos también en Facebook como Telecreativa, Canal 5 de Lanús, y nuestra página web www.telecreativa.com.ar con todas las noticias, minuto a minuto, de todo lo que está sucediendo en la región. En un ratito nomás vamos a estar repasando un poco de noticias relacionadas con lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados, y también tenemos el paseo por el conurbano con la información de todo lo que pasa en Zona Sur. Lo más importante lo vas a poder encontrar aquí en este programa. Acordate que estamos hasta las 12 en vivo. Y tenemos ya, nuestra columna del día de hoy, porque vamos a estar hablando acerca de los resultados electorales de las PASO, y por eso tengo a un experto, que sabe mejor que nadie y analiza mejor que nadie este contexto. Tenemos a Roberto Ayala, él es politólogo, recibido en la Universidad Nacional de Lanús, y también, politólogo de CEPIDRA, y lo tenemos en el día de hoy con nosotros. Muy buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Buenos días, un placer hablar contigo, gracias por la invitación. No, gracias a vos. Necesitamos la palabra de un experto. La verdad que, yo puedo hacer un análisis dentro de lo que tiene que ver con lo periodístico, pero me imagino que vos tendrás una lectura mucho más enriquecedora para poder aportar y para poder contarle a la gente, qué fue lo que pasó con los resultados de estas elecciones, que muchos no lo esperaban, que sorprendió a mucha gente, que sorprendió también a los candidatos, a los militantes. ¿Qué podemos decir de este fenómeno Milei, entre comillas, que ha sucedido con estos resultados? Mira, lo que sorprendió en todo caso es el actor que, como Milei, que la mayoría de las encuestadoras, aunque los últimos años hayan dejado de ser un parámetro claro para la política y la opinión pública, la sorpresa es el actor, porque se veía, al menos desde el escenario de las PASO, que iba a ser un escenario complicado, la redundancia, para el oficialismo y también para la oposición. Y de este escenario previo, que es importante tenerlo en cuenta a la hora de tratar de entender por qué creció tanto Milei o por qué el voto Milei, es importante también para esta continuidad que significa la pospaso, la devaluación que tuvimos el lunes y toda esta ola de remarcaciones, la suba del dólar paralelo. Es importante porque forma parte del mismo proceso. Y como te dije, la sorpresa fue el actor y no tanto, digamos, en términos así generales la elección, porque venimos de un estadio económico previo bastante complicado, una sensación y una realidad y una sensación social de hartazgo, de bronca, de insatisfacción para lo que representa la administración de este gobierno y lo que representa la anterior, porque también si vemos en términos numéricos nada más la elección, cómo le fue a Juntos por el Cambio, en sus dos expresiones, si se quiere, la reta en su expresión más moderada, si se quiere, más racional, de Juntos por el Cambio, y Bullrich, que representaba quizá una posición más ideológica de esos votantes, ve también que también han fallado de alguna manera en su cometido, porque esta elección de tercios, como bien lo han dicho algunos analistas políticos ya, refleja eso, pero sobre todo esta aparición de este actor que ni las encuestadoras, ni los actores políticos importantes, ni los propios candidatos, ni los militantes, creo que gran parte de la sociedad tampoco lo vio venir. ¿Cómo ves lo que puede llegar a suceder de acá a octubre? ¿Esto se puede llegar a revertir? ¿Qué pasa también con la gente que votó en blanco, o la gente indecisa también, aquellos que no fueron a votar, ¿no? Que fue un porcentaje bastante grande? Mira, esto
digamos, primero en términos económicos, Sí, habría que ver qué es lo qué es lo que hay para votar o qué es lo que hay para elegir. Digamos, Bullrich representa una continuidad en términos económicos y políticos, digamos. Eh, lo mismo que Massa, digo, esta sensación de que todavía no termina de acordar con el fondo porque la economía y la suerte del gobierno dependen mucho más de esos desembolsos del fondo que de propias virtudes del oficialismo. Y después la posesión económica de Milei, que eh, digamos, en términos de categorías está más cerca de lo que se define un anarcocapitalista, sí, sí, que sí. tiene un gran problema. Por eso vos le preguntás a muchos votantes de Milei por qué lo votaron a Milei y te expresan una emocionalidad y una bronca, pero que no están de acuerdo con muchas de sus propuestas. Claro, sí, Porque tal Milei cual. tiene esta contrariedad de, por un lado, defender la propiedad privada, pero por el otro, atacar todo lo que signifique Estado. Y el único garante de la propiedad privada, en términos generales y en la modernidad, es el Estado. Por eso hay tanta contrariedad en todo lo que dice, y si vos haces hoy de nuevo esa encuesta, seguramente va a haber un número más alto de gente que cuando se empieza a viralizar más la propuesta de Milei, que ahora lo hacen todos los medios, ya dejó de ser el charlatán gritón que canta canciones en un escenario, empiezan a difundirse más las propuestas y empiezan a decir, bueno, qué contrariedad en todo lo que dice, qué peligrosidad en todo lo que dice. Digo, le sale a contestar el mercado, empresarios argentinos, muchos actores de la sociedad y de la opinión pública salen a decir que lo que está diciendo es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Claro. En ese escenario, si el gobierno no empieza o Massa, para ponerle nombre y apellido, no empieza a compensar los efectos de la devaluación del lunes, los efectos de la remarcación, los efectos sociales que de ellos se desprende, porque no me extrañaría que este salto devaluatorio también tenga efectos en lo inmediato en términos de pobreza, en términos de indigencia, en términos de empleo. Digo, si no se empieza a compensar en algo, las medidas tomadas del lunes, va a seguir siendo un escenario muy complejo para el gobierno, porque hay una parte del electorado que son los que no fueron a votar, que son los que votaron en blanco, que son los que votaron a Milei para dar un mensaje, que son los que votaron a Grabois para dar un mensaje, Sí. va a terminar alineándose por la campaña del miedo, por esta realidad de lo que significa, eh, digamos, Milei en términos políticos y económicos. Entonces, la campaña del miedo va a ser lo suyo, pero esa acción y esa insatisfacción va a seguir estando en la medida que el gobierno no empiece a reparar un poco o a compensar un poco la devaluación. ¿Crees que, bueno, vos desde tu postura también, desde viendo esto y analizándolo, que van a tomar medidas económicas, se va a tomar? Mira, por lo pronto lo que se ve, si bien es mucho desconcierto por los resultados, Ujú. también hay mucha improvisación. Digo, el domingo vencía, aunque no sirvan para mucho, venció un acuerdo de precios que Sí, recién intentaron renegociar con aumentos el domingo a la noche, Massa anunciando en un canal de televisión que iba a haber medidas compensatorias, pero que hasta hoy viernes todavía no las conocemos. Digo, está floja la reacción del gobierno en este sentido. Eh, sí, 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 sí. Y si tuviéramos que analizar, bueno, el votante de Milei, porque hay muchos mitos, ¿no? De que son jóvenes, de que es gente de cierta clase social, y no es así si nos podemos... de hecho, mucha gente aquí en el conurbano que no cumple con estas características lo ha votado. sí, hay como hay como dos cuestiones ahí, ¿no? La primera que tiene que ver
quizá con una estricta idea u organización de la campaña que ha sido, que también lo ha hecho, siendo el caso de Lanús, también lo ha hecho Grindetti en su momento, que es que cuando al gobierno nacional le va mal, las gestiones locales intentan, digamos, potenciar la figura de lo local o potenciar la figura local. En mucho del conurbano ha pasado lo mismo y uno podía darse cuenta cuando iba por la calle o por el transporte público que las fotos no eran, no eran todas Massa, Axel, Mayra Mendoza, Massa, Axel, Julián Álvarez, sino que algunas tenían una Cristina, otras tenían, digo, había mucha disparidad en cómo iba a ser la campaña. Eso por un lado. Y lo otro es que, digamos, esta cuestión de la emocionalidad y de la bronca y de todo esto que venía en el voto, digamos, hay que agregar también la cuestión previa, ¿no? Veníamos muy sensibilizados y muy conmovidos por el caso del asesinato de Morena la semana pasada en Lanús. Veníamos muy mal del humor social con el paro de colectivos, de trenes, perdón, que se dio la semana pasada, con el caso del militante que en circunstancias todavía no claras perdió la vida en el Obelisco. Digo, el caldo social, el humor social venía muy potenciado en ese sentido y con esa sensación general de que nada podía estabilizar ni en términos económicos ni en términos de seguridad al electorado, termina expresándose en la urna del domingo. Entonces, ¿cuál es el registro que tiene el votante de Milei? El votante de Milei puede haber una parte que esté ideologizado, que entienda en términos económicos o que malinterpreta en términos económicos todo lo que se habla acerca de una dolarización que todo el mundo te dice que no puede ser, todos los representantes empresarios, referentes económicos, etcétera, dicen que es impracticable. ¿Cuál es el registro que tiene el votante de Milei? El registro que tiene el votante de Milei es el enojo, la insatisfacción, lo que tiene en la heladera que es menos que lo del mes pasado, la sensación de que puede perder la vida a la vuelta de la casa porque la inseguridad está descontrolada. Digo, y eso es general a todos. Esa es la misma crisis que estamos viviendo todos en términos generales. Lo que pasa es que algunos pueden tener más o menos registro en términos políticos de lo que dice Milei y otros no. Otros solamente tienen la realidad que tienen al abrir la puerta de la casa. Y está bien, digo, no hay que enojarse con eso. Lo que hay que hacer es esperar que el gobierno recomponga estos efectos de la devaluación y reclamar, digamos, un rumbo que hasta ahora no lo conocemos, que hasta ahora es una incógnita. Y si analizamos un poco los resultados de provincia, Axel Kicillof obtuvo buena cantidad de votos, incluso sorprendió, ¿no? ¿Cómo puede ser que o sea, que en provincia la gente lo siga eligiendo a Kicillof? O sea, sigue teniendo buena imagen para muchos votantes. Y algo de lo que te había dicho antes, hay una valorización de la gestión, como también pasó en el caso de otros distritos, ¿no? Mayra Mendoza, el caso de Otemín en Loma de Zamora, el caso Ferraresi en Avellaneda, digo, pero también se dio esa cuestión de, bueno, para hablar en términos de la gobernación, si bien Kicillof perdió muchos puntos en esta elección y si bien es una elección paso, digamos, tiene mucho más para crecer que para estancarse a diferencia del gobierno nacional. Porque en el caso de Píparo, digo, Píparo no le conocemos la voz, digo, le conocemos alguna declaración que ha hecho a algunos medios que la han tratado un poco mejor, digamos, pero no la conocemos en términos políticos profundos de qué es lo que piensa, y ella ha sido el caso de un arrastre directo de una boleta completa. Y en el caso del presidente ha sido distinto porque se conocen casos o uno empieza a hablar
y a conocer de gente que votó una gestión local de Unión por la Patria, votó en gobernador de Unión por la Patria, pero votó en presidente que es Milei. Tal cual. Entonces me parece que Axel en la elección tiene quizás el que tiene menos problemas. Ujú. Y estaba viendo acá un poquito los números de Lanús, hablamos un poco de aquí de nuestro municipio. Unión por la Patria, bueno, en total obtuvo 39,93% de los votos, Juntos por el Cambio 34,59%, bueno, y en tercer lugar quedó La Libertad Avanza con 18,85%. ¿Pensás que se puede cambiar acá y que Cambiemos puede llegar a perder en la próxima? Por esto que ha sucedido, ¿no? Me decís, ¿no? Esto del asesinato de esta chica Morena, que quien es secretario de Seguridad se esté postulando para intendente, ¿tiene que ver bastante esto? ¿Que puede llegar a revertirse y finalmente Unión por la Patria terminar gobernando Lanús? Mira, la sorpresa quizás es que no ha sorprendido tanto en términos electorales y políticos a la Alianza Juntos por el Cambio a nivel local, Sí. porque si se observa porcentualmente los votos de estas PASO con la anterior, ha sacado más o menos el mismo promedio teniendo una interna. Sí, sí, sí. Lo mismo que Unión por la Patria, digo, Unión por la Patria no ha tenido problemas en las últimas PASO, las ha ganado, pero ha tenido mucha más dificultad en correr los votos propios en ese frente de cara a las generales. Claro, sí, sí. Quizá el mayor desafío lo tenga Julián Álvarez ahora como candidato único, de poder contener todas esas expresiones a nivel local que están muy marcadas porque vienen siendo las mismas hace mucho tiempo, digo. Sí, sí, sí. No hay que desconocer el trabajo ni de Valladares, ni de Genaro, ni de Russo, digo, siguen siendo expresiones en las PASO que marcan su diferencia para con lo que encarna en este caso Julián Álvarez. El trabajo más difícil de Julián Álvarez quizá es poder contener esas expresiones y poder revalidar y acentuar esta diferencia en las elecciones generales. Ujú. Roberto, bueno, ahí hicimos un análisis, bueno, muy general, bueno, de lo que ha sucedido en estas PASO. Te agradezco muchísimo la participación, esperamos tenerte nuevamente aquí en el programa. Me gustaría analizar también qué pasaría en el caso si llegara a ganar un candidato como Milei en Argentina con todas estas propuestas. Estaría bueno analizar si es aplicable, si no es aplicable, analizar un poco ese tema también. Así que me gustaría poder tenerte nuevamente aquí, Roberto, en el programa. Muchísimas gracias por tu participación, bueno, y te esperamos, obviamente. Muchas gracias a vos por la invitación y esperamos volver pronto, sí, porque esto último, la sociedad, el conjunto de la población que hoy versa entre la incertidumbre y el temor por escuchar ahora sí qué es lo que opina Milei o qué es lo que propone Milei en términos políticos, tiene otra dificultad que ya quizá los medios más polarizados tienen atomizados a su audiencia, Sí. y es muy difícil que por ejemplo el CONICET, digo, que se ha expresado en uno de los canales, llegue a darse a entender, digamos, al resto de la población, si no es por medio de las redes sociales, de los youtubers que filtran todo eso. Digo, hace falta que se sigan abriendo espacios donde conocer y debatir todas estas cuestiones. Pero sí, sin ninguna duda hay que profundizar mucho más en aquello que dice Milei y Bullrich y Massa, ¿no? Tal cual, tal cual. Roberto, muchísimas gracias y por supuesto vamos a seguir conversando. Un abrazo enorme. Muchas gracias a vos. Ahí Abrazo enorme. está. Gracias.
Tuvimos ahí bueno, esta columna de Roberto Ayala, politólogo de la UNLA de Cepidra, que estuvo con nosotros. Bueno, qué placer poder escuchar este análisis bien concreto, bien detallado, ¿no? También aquí también de Lanús, para hablar un poco de nuestro municipio también. Bueno, muy interesante.